Hola estudiantes, ¿cómo están? En este nuevo video hablaremos o empezaremos a hablar del marco regulatorio, partiendo por el decreto 466, el cual iremos tratando video a video de forma parcial, de manera que su comprensión se les facilite aún más. En este primero partiremos hablando de qué es una farmacia y cuáles son las condiciones de esta respecto de las cosas que puede y no puede hacer. Como ya terminamos de ver lo que correspondía a la estructura del sistema de salud chileno, nos corresponde ahora ver o empezar a ver el marco regulatorio en el que estamos insertos. Por lo tanto, vamos a ver decretos, reglamentos y leyes que nos afectan directamente. Y vamos a partir con el decreto 466, que es el decreto que aprueba el reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. Lo primero que aparece en esto es el título 1, es decir, hace mención a de qué se trata este reglamento o decreto 466. Y este reglamento establece las condiciones sanitarias en que se debe efectuar la distribución, la preparación de fórmulas magistrales y oficinales, el fraccionamiento y el expendio de productos farmacéuticos, alimentos de uso médico en farmacias, almacenes farmacéuticos, droguerías, depósitos de productos farmacéuticos humanos, veterinarios, dentales y botiquines según corresponda. Entonces partamos por lo primero. ¿Qué es una farmacia? Una farmacia es todo establecimiento o parte de él. Ejemplo, la farmacia El Jumbo. No sé si las han visto que están dentro del supermercado y es como un local inserto en el medio. ¿Ya? Entonces, por eso dice que es todo establecimiento o parte de un establecimiento destinado a la venta de productos farmacéuticos y alimentos de uso médico, a la confección de productos farmacéuticos de carácter oficinal y a los que se preparan extemporáneamente conforme a fórmulas magistrales prescritas por profesionales legalmente habilitados y al fraccionamiento de envases clínicos de productos farmacéuticos conforme a las normas que se indican en el presente reglamento. Entonces, farmacia, en el fondo, es cualquier establecimiento que esté dedicado totalmente al rubro de la venta de medicamentos, leches especiales, hacer preparaciones magistrales, oficinales y hacer fraccionamiento o tomar una parte de esto y hacer que de otro establecimiento más grande yo una parte la dedique a la farmacia. Para eso normalmente existen divisiones y si se fijan en la farmacia El Jumbo y también lo pueden ver en farmacias donde haya góndolas, las góndolas tienen todo lo que ustedes pueden comprar libremente y después viene el mesón donde están los medicamentos para los cuales ustedes tienen que presentar una receta. Y eso normalmente tiene una división virtual, como en el caso de la figura ahí que dice farmacia arriba, y en otros casos ponen una wincha amarilla o de otro color que dice farmacia, es decir, traspasando esa wincha ustedes pueden comprar medicamentos. Y aclaremos concepto. Dice que aquí podemos encontrar productos de uso farmacéutico, pero también alimentos de uso médico. ¿Y a qué se refiere un alimento de uso médico? No es una leche normal, no es un suplemento normal, es aquel que está dedicado especialmente para pacientes con algún tratamiento exclusivo parcial de alimentos. Es decir, aquí tenemos las leches sin lactosa, las leches para pacientes diabéticos, las leches para niños con alguna intolerancia alimenticia, leches con preparaciones especiales, ya sea porque ustedes son adultos mayores o madres en gestación. También tenemos las leches para prematuros, entre muchos otros ejemplos.
También dice que se hacen preparados oficinales. ¿Y qué es un preparado oficinal? Es un medicamento preparado por un farmacéutico o bajo su dirección. Esto significa que no necesariamente el farmacéutico es quien lo hace, sino que supervisa su fabricación, y agiliza en el fondo el sistema y es el responsable final del resultado de eso. ¿Ya? Es aquel elaborado conforme al descrito en la farmacopea farmacéutica oficial, en adelante llamado FFOO, norma técnica aprobado por un decreto supremo del Ministerio de Salud a propuesta del Instituto de Salud Pública. Todos los países tienen una farmacopea. Entonces existe una farmacopea británica, una peruana, una argentina y obviamente existe una chilena. En esta farmacopea aparecen los productos que se pueden usar dentro de este país como principio activo. Lo describe, es decir, dice es un polvo blanco, verde, son cristales, es líquido, espeso, no es espeso, da las características, pero también indica cómo hacer algunas preparaciones de uso común dentro del país. Es decir, cómo se hacen cosas que ustedes pueden llegar a requerir. Ejemplo, cómo harían cold cream o crema fría que se usa como crema base para muchas preparaciones magistrales o por sí sola. ¿Ya? También está, por ejemplo, la pasta Lázar, cómo hacer pasta Lázar, cómo hacer mantequilla de cacao, cómo hacer pomada de salicilato de metilo o más conocida por la gente como crema Bengué o hacer pomada azufrada. Si ustedes quieren saber cómo se prepara eso, deben ir a la farmacopea chilena y seguir al pie de la letra las instrucciones. Otra cosa que se puede hacer dentro de una farmacia son fórmulas magistrales, que igual que en el caso anterior, son preparadas por el farmacéutico o bajo su supervisión, pero en este caso yo no puedo ir a la farmacopea para ver cómo prepararlo y cuál es la formulación. En este caso es un médico el que da una prescripción personalizada que se debe preparar en la farmacia y que tiene una validez máxima de 30 días. Es decir, el médico me puede dar una receta para que yo haga un preparado que voy a ocupar por 4 meses, pero yo voy a tener que ir cada 30 días a mandar a hacer. No puedo preparar los 4 meses porque la ley lo invalida por un problema de estabilidad y varias otras condiciones que no se pueden dar en un recetario, que sí se dan en un laboratorio farmacéutico donde las preparaciones duran 5 años. Cuando ustedes le miren la fecha de vencimiento se van a dar cuenta. Entre la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento van entre 3 y 5 años, dependiendo del producto. Pero las condiciones de un recetario magistral no permiten dar una vigencia más allá de los 30 días. ¿Por qué los médicos hacen este tipo de preparaciones? Porque la dosis requerida por el paciente no existe en el mercado, ya sea por la edad del paciente, por el peso, por la fase de la enfermedad. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos que la digoxina normalmente es de 0,25 miligramos. Pero aquí tenemos un paciente de 70 años que seguramente ya tiene una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática o algún otro problema que le impide tomar esta dosis que es la normal y el médico le indica digoxina de 0,125 miligramos, es decir, la mitad de ese comprimido. Si bien el paciente podría partir el comprimido, si ustedes lo han hecho alguna vez, cuando el comprimido no viene ranurado, es decir, no trae esta rayita para cortarla, lo que ocurre es que les quedan trozos más grandes y trozos más chicos. Y como se trata de un medicamento para usar en el corazón, el médico se asegura mandándolo a preparar, entonces en el recetario la van a fraccionar y van a hacer cápsulas de 0,125 con una dosis exacta. También puede pasar que el paciente tiene dificultades para ingerir el medicamento.
mucha gente no puede tragar cápsulas, por ejemplo. Entonces se puede preparar en un jarabe, pero la misma condición de antes. No puedo hacer el jarabe por más de 30 días. En algunos casos no va a ser por más de 7 días y van a tener que hacer varios frascos para poder completar el tratamiento. El paciente también puede presentar intolerancia a algún excipiente. Muchas tabletas de estas que ustedes ven de color rojo, no esas brillantes, sino que cuando la tableta normal se ve de color rojo, están coloreadas con povidona yodada y hay algunas personas que son alérgicos a esta y por lo tanto no pueden consumirla y entonces hay que mandárselas a hacer al recetario magistral. Y aquí tenemos algunos ejemplos de recetario magistral. Por ejemplo, en la primera vemos que están poniendo ciclobenzaprina, amitriptilina, meloxicano, meprazol, todo en uno porque este es un paciente que toma muchos medicamentos y en lugar de hacerlo tomar 50 medicamentos que en el fondo le ocasionarían una gastritis y otros problemas, prefieren ponerle la dosis que necesita en una sola cápsula, es decir, hacen una mezcla que no existe, lo ponen todo en una cápsula y yo le doy una sola cápsula en lugar de 20. También muchas veces en recetario magistral se hacen cosas para animales, porque existen medicamentos que son de uso exclusivamente veterinario y hay algunos medicamentos que se usan en animales que son de uso humano en dosis o más altas de las que nosotros usamos o más bajas de las que nosotros usamos. Y esas también se mandan a preparar. Por ejemplo, el omeprazol normal es de 20 miligramos y no existe como jarabe. El omeprazol viene normalmente en cápsulas y hay un par que viene en polvo, que es muchísimo más caro, o sea, que viene en comprimido. ¿Por qué? Porque hacer que el omeprazol se convierta en polvo es muy difícil. Por lo tanto, aquí para un perrito se necesita que tome 5 miligramos y prepararle 5 miligramos es más fácil dárselos como jarabe. Entonces, le van a hacer un jarabe, pero lo van a tener que preparar cada cierto número de días porque no va a aguantar 30 días. Y otras cosas que se pueden hacer son algunos medicamentos que son para tratar algunos problemas de piel, donde el paciente puede tener problemas con los excipientes normales. También se hacen supositorios y otras cosas para pacientes que tienen problemas a veces con la base, con el excipiente, que no tiene ninguna influencia sobre el tratamiento, pero si ustedes son alérgicos a lo que tiene para poner el medicamento, no lo podemos usar, ¿ya? No sé, pues si ustedes, por ejemplo, son alérgicos a la lactosa, por decirles algo, yo no les podría dar ninguna leche que tuviera lactosa porque se van a enfermar. Esto es lo mismo. Yo que les quiero dar otro medicamento, otro es el principio activo que me interesa, pero el excipiente en el que viene ustedes no lo toleran, por lo tanto tengo que prepararlo en otra base. ¿Qué otras cosas dijimos que se hacían en las farmacias? El fraccionamiento de envases clínicos. ¿Qué es fraccionar? En el fondo es partir, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Si ustedes ven las cajas de comprimidos, las cajas de ampollas, en general vienen 30 comprimidos, 40 comprimidos, 50 comprimidos, 100 comprimidos, 10 ampollas, 20 ampollas. Y el sistema normal nos obliga a comprar la caja entera, aunque nosotros no la vayamos a usar entera. Entonces, en algunos lugares yo puedo hacer fraccionamiento. Para hacer fraccionamiento, lo que yo tengo que hacer es dividirlos, como aparece ahí en el blister de aquí, aparece que está cortado, las 10 tabletas yo las puedo separar de a uno o de a dos, dependiendo de lo que requiere el paciente, que es lo que normalmente se hace más en hospitales que en farmacias, pero ahora las farmacias también pueden hacerlo
pero tienen que tener un aparato mecánico grande donde se hacen las dosis unitarias, se completan todos los datos y se venden. Ahora, ese sistema es caro porque tiene que tener una serie de condiciones que permitan asegurar el almacenamiento, la disponibilidad, la seguridad y todas las y condiciones de trazabilidad. Y no todas las farmacias están en condiciones de tenerlo, por lo tanto yo también puedo contratarlo de forma externa. Sin embargo, existen medicamentos que está prohibido fraccionar, que son todos aquellos que tienen las estrellitas rojas o las estrellitas verdes que corresponden a productos estupefacientes o psicotrópicos. ¿Qué información debe consignar? Es decir, ¿qué información debe tener una etiqueta de un producto fraccionado? El número correlativo, el nombre y el RUT del paciente, los datos del producto, cuál es de la denominación internacional, es decir, cuál es el nombre del principio activo, la forma farmacéutica, es decir, viene en cápsula, en jarabe, en comprimido, la vía de administración se toma oral, se inyecta, se aplica, se pone, número de registro sanitario del medicamento que lo da el ISP, el número de lote que viene en la caja, fecha de vencimiento que también venía en la caja, nombre, teléfono y dirección del lugar donde hicieron el fraccionamiento y además todos deben tener una leyenda que dice para mayor información consulte a su prescriptor o químico farmacéutico y visite la página www.ispchile.cl. Además de todo esto, yo puedo mandar a preparar desde una farmacia a un laboratorio autorizado que me haga productos de salud, productos farmacéuticos, cosméticos, para que yo los venda. Normalmente eso significa que como yo no tengo recetario, por ejemplo, puedo mandar a pedir que un recetario externo me haga los preparados magistrales. También puedo pedir a una droguería u otro laboratorio que me despache, por ejemplo, pasta Lázar, vaselina salicilada, vaselina líquida. Yo no lo hago por lo tanto dentro de mi local, sino que lo hago de forma externa bajo un contrato que conoce el Ministerio de Salud para asegurar que se cumplan todas las condiciones sanitarias de la ley. Dentro de las farmacias existen unas farmacias especiales. Ustedes han visto en la calle que están las farmacias de cadena. Ustedes tienen la Bran, la Salcobran, la Humada, la Cruz Verde. Tienen cadenas más chicas como la Manrique o los Siete de la Fama u otro. Pero todas esas farmacias tienen el mismo reglamento, ¿ya? O sea, todas, independientemente si son una cadena o son independientes, tienen todas que regirse por este mismo reglamento o este mismo decreto 466. Pero hace algunos años se incluyeron las farmacias móviles itinerantes. ¿Por qué? Porque había lugares donde no había farmacia, que son normalmente lugares con muy poca población, por lo tanto no es rentable poner una farmacia y nadie pone una farmacia. Y lo que se hace es que existe una especie de camioncito box, así como un food truck, pero de medicamentos, que tiene que ir a estas comunas o pueblitos chiquititos alejados y va y tiene un horario. Entonces los días lunes, por ejemplo, aparece en la esquina de la calle A con la calle B y está ahí estacionado de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Después a las 4 de la tarde va a estar estacionado en otro lugar. Y puede ser todo esto dentro de una misma comuna o dentro de comunas o pueblitos chiquititos. ¿Ya? Es- este tipo de farmacia requiere de las mismas autorizaciones que requiere una farmacia normal, pero tiene algunas características particulares. No puede ni comprar ni vender productos psicotrópicos estupefacientes, o sea, nada con estrellita roja o estrellita verde. Tampoco puede elaborar productos de carácter oficinal o magistral. Aún así tenga espacio, no puede poner un recetario magistral dentro.
y por lo tanto no puede habilitar un espacio para hacer oficinales ni tampoco puede fraccionar. Las farmacias, todas las farmacias, deben realizar bajo la fiscalización del director técnico, que es el químico farmacéutico, pueden realizar análisis clínicos, químicos o bioquímicos. Es decir, ustedes se pueden tomar la presión en la farmacia, les pueden medir la glicemia y les pueden medir los triglicéridos. Si yo quiero hacer algún otro examen fuera de estos, que son los que figuran en la norma, necesito solicitar una autorización específica a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, es decir, al CEREMI que me corresponda. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Sígueme en mis redes sociales y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Un saludo y hasta el próximo video.